Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchas gracias por conectaros a este webinar. Somos ya 186, 87, 88 y subiendo participantes, a los que agradezco la puntualidad y para tratar de ceñirnos al tiempo que nos hemos fijado, comenzaremos ya, si os parece bien. Bien, el objeto de este webinar es tratar sobre ciertos aspectos generales y específicos de la firma electrónica y la custodia documental que nos han surgido con ocasión de la situación especial en la que vivimos los últimos meses. Y para tratar este tema estamos conectados Claudia Morgado y yo, Álvaro Burkay, que somos abogados del equipo de propiedad intelectual, industrial y tecnologías de Quatre Casas. Hemos enmarcado esta sesión en el contexto de un grupo o un conjunto algo más ambicioso de webinars sobre derecho tecnológico en esta situación. Esta es la primera. Como podéis ver en la diapositiva, hablaremos en próximas sesiones en estas fechas que aquí se indican de algunos aspectos de protección de datos, algunos aspectos de ciberseguridad, algo de comercio electrónico y protección de los consumidores y ciertos ámbitos de protección de la marca en el e-commerce. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque aparte del asesoramiento que nos piden en estos tiempos ha cambiado, se ha intensificado en algunas de estas áreas y nos parecía interesante retomar esos conceptos generales que son de aplicación, lo eran antes, lo siguen siendo ahora y a lo mejor algunas particularidades que puedan resultar interesantes para el conjunto de los asistentes. Bien, esto no es algo que nos haya pasado solo a nosotros. La prensa, y aquí hay algunos extractos, se ha hecho eco de la importancia de no es extrañar, ¿no? De la importancia de los medios de comunicación para la expresión de consentimiento mediante firma electrónica en una situación en la que no nos vemos y no podemos firmar ni consentir transacciones de una manera, al menos tan fácilmente, de una manera presencial. Incluso esto evoluciona tan rápido que entre cuando preparamos esta diapositiva y el día de hoy, ya hay cosas que se han superado. Esta que dice sin nuevas firmas digitales mientras dure la alarma, ya está superada por la resolución de la Secretaría General de Administración Digital que se publicó hace unos días en la que reactiva los plazos o trámites administrativos de autorización de nuevos sistemas de identificación y firma electrónica. O sea que esto va cambiando en cada momento. Y es interesante que esto haya sido así porque lo han reactivado, aun a pesar de estar todavía vigente el estado de alarma, porque consideran, esta es una de las excepciones para la suspensión de los plazos procesales, que es un aspecto esencial en la administración o en la relación de los administrados con la administración, que alcanza ese nivel lo suficientemente elevado como para que exceda de la norma general de suspensión de plazos. Bien, trataremos con cautela de abordar estos 9 conceptos a lo largo de este webinar. En algunos nos detendremos un poquito más porque creemos que son más relevantes y en otros simplemente apuntaremos las ideas principales para que se entienda mejor el hilo conductor. Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Cuando hablamos y asesoramos a clientes en relación con firma electrónica, me gusta empezar casi por la prehistoria. Y es que no podemos olvidar que la firma electrónica o la firma en general no es nada más que una expresión de consentimiento, es una convención en la que nos apoyamos como herramienta que demuestra el consentimiento que hemos prestado a algo en concreto. Se puede materializar en un trazo que hacemos en tinta al final de un documento en papel, se puede materializar desde la perspectiva electrónica en muchas formas de expresión de consentimiento, como las que utilizas a través de un certificado con los distintos tipos de firmas sobre los que hablaremos, mediante una expresión verbal en la que se utiliza biometría vocal, en fin, hay muchas formas de hacerlo, pero todo se reconduce a lo mismo. Y es el principio básico del antiformalismo en nuestro sistema jurídico como regla general. Un contrato se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y desde entonces obliga. Y obliga, dice el 1278, cualquiera que sea la forma en la que se hayan celebrado. Con lo cual, no debe preocuparnos que un contrato se celebre
y se consienta por medios diferentes de aquellos a los que estamos acostumbrados, porque los requisitos de validez del contrato son los clásicos de consentimiento objeto y causa. Con esto nos vale para que exista un contrato y sea vinculante y despliegue a todos sus efectos. Es cierto que hay algunas excepciones que son los contratos o los instrumentos o documentos públicos que están, o documentos jurídicos que están sometidos a algunos requisitos formales como condición de validez, y este es un ejemplo tradicional, los documentos públicos o algunos de ellos, que deben constar en un instrumento en el que no se permite, en el que se requiere un requisito de forma como condición de validez. Si nos adentramos poco a poco, pasamos del Código Civil y vamos a normas más específicas de la firma electrónica, sin entrar aún en las de firma electrónica, nos encontramos algunos principios relevantes que se extraen de la LSSI, de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, en la que recuerda que el consentimiento es la piedra sobre la que bascula la producción de efectos de un contrato, pero también nos da alguna pista al aclarar que cuando cualquier norma exige que un contrato se celebre por escrito, ese requisito se entiende satisfecho si se hace en un soporte electrónico. Un soporte electrónico es, a efectos jurídicos, equivalente a un escrito, a un soporte por escrito tradicional. Y bueno, nos sigue recordando que hay excepciones a esta regla general y de nuevo habla de la forma documental pública o de contratos en ciertas materias como derecho de familia y sucesiones, aunque, como veremos, y esto se ve en la siguiente diapositiva, esto también se está flexibilizando a favor de de un menor formalismo como condición de validez de los contratos. Y un ejemplo es este que hemos extraído de hace unos pocos días, en el que el notariado ha dado pasos, creo que en la buena dirección, a favor de la autorización no presencial por medio de firma electrónica y una plataforma online de la que dispone el notariado, de, bueno, pasito a paso, ¿no? De pólizas en este primer momento, de testamentos, aunque no lo pone aquí, son ciertos actos o instrumentos jurídicos que están sometidos a unas condiciones de validez por formalidad, que se realizan ante notario público y que, sin embargo, ahora se pueden hacer a distancia sin haber ido a ver al notario a través de estos instrumentos de firma. Si pasamos, muchas gracias. Concluyendo con la LSSI, bueno, ya introduce algunas normas de prueba sobre las que hablaremos más adelante. De un contrato o alguna conjunción de voluntades que se haya hecho por medios electrónicos, ¿qué condición tiene cuando todo se tuerce y hay que invocarlo en un tribunal? Y para terminar de tranquilizar a quienes lo hagan, expresa con toda claridad que el soporte electrónico en el que se contiene este consentimiento que se ha expresado por medios electrónicos es, como cualquier otro documento, una prueba documental a todos los efectos en un procedimiento judicial. Veremos que esto está rodeado de cautelas y de matices de práctica forense, pero por ahora dejamos apuntada esta norma, este principio general de que es un documento como cualquier otro, porque en realidad es un contrato como cualquier otro. Bien, pues acabada esta introducción, Claudia nos contará las normas que son aplicables, ahora sí, a la firma electrónica en concreto, y luego iremos desgranando de esas normas algunos principios que creemos que son relevantes. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Álvaro. Efectivamente, antes de abordar los detalles más relevantes de la firma electrónica, vale la pena detenerse un momento para hacer un repaso del marco legal actual, que, como os podéis imaginar, se trata de un conjunto normativo extenso, complejo, dada su naturaleza especialmente técnica, y dinámico en el sentido de que está previsto todavía que a corto o medio plazo sufra algunas variaciones. Las dos principales normativas de referencia actualmente, como bien sabéis, son la Ley de Firma Electrónica de 2003, y a la que ya le quedan un poco los días contados, y el Reglamento EIDAS, que es de aplicación en realidad desde julio de 2016 y que no solo regula la firma electrónica y su reconocimiento entre Estados miembros, sino que también regula otros muchos servicios electrónicos de confianza que analizaremos también brevemente en esta presentación. A todo esto hay que tener en cuenta que actualmente se encuentra en fase de tramitación
el proyecto de ley de servicios de confianza, que pretende complementar ciertos aspectos del reglamento eIDAS y dejar sin efectos la ley de firma electrónica. Existen, además, otras muchas normas específicas, nacionales o autonómicas, que por cuestiones de tiempo no vamos a analizar, pero que regulan el empleo o características de determinadas firmas electrónicas, principalmente para su uso en las relaciones con las administraciones públicas. También existe normativa sectorial que es importante tener en el radar. Por ejemplo, en el sector financiero sabéis bien que hay que tener en cuenta el Real Decreto Ley 19/2018 de servicios de pago. Y otro aspecto relevante es que tras la aprobación del reglamento eIDAS, la propia Unión Europea ha ido aprobando toda una serie de reglamentos, decisiones de ejecución o especificaciones técnicas, ampliando y complementando aspectos relevantes como los estándares o los niveles de seguridad de referencia. En definitiva, como decimos, es un puzzle complejo al que todavía está previsto que se le vayan añadiendo nuevas piezas y, por lo tanto, va a requerirnos que estemos pendientes y que vayamos haciendo un seguimiento regular. Y ahora sí, tras hacer el repaso del marco jurídico, cabe destacar que el reglamento eIDAS define la firma electrónica como los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos, que utiliza el firmante para firmar. Esta definición es prácticamente igual a la ya empleada por la todavía vigente Ley de Firma Electrónica, pero que añadía que los datos podían ser utilizados como medio de identificación del firmante. La diferencia principal es que la nueva definición se centra en destacar la finalidad de la firma como herramienta para firmar, es decir, para aceptar o manifestar el consentimiento del que hablaba Álvaro, mientras que la definición anterior centraba su finalidad, la finalidad de la firma, en esa capacidad que podía tener de identificar al firmante. El motivo por el cual se obvia en el reglamento eIDAS esta referencia a la identificación es simplemente para dar cabida también a otros métodos simples para expresar una aceptación sin garantías de identificación del firmante. Pensad, por ejemplo, en sistemas tan elementales como el envío de un email confirmatorio o el marcar una casilla con una cruz. Por lo tanto, incluso estos sistemas tan elementales tendrían cabida dentro de la definición de firma electrónica, sin perjuicio, lógicamente, de que se establecen, como ahora iremos viendo, distintos niveles de firma que ofrecen mayores garantías sobre la identidad, la integridad o, en general, sobre la autenticidad de los documentos firmados. En cualquier caso, y con independencia del tipo de firma, lo importante es que el artículo 25 del reglamento deja muy claro que no se denegarán efectos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una firma electrónica por el mero hecho de serlo o porque no cumpla con los requisitos de la firma electrónica cualificada. En consecuencia, el uso de la firma electrónica es válido, a pesar de que, como vamos a ir viendo, únicamente se reconocerán efectos jurídicos equivalentes a los de la firma manuscrita o tradicional, la de toda la vida, a la firma electrónica cualificada. Como hemos venido anticipando, existen tres tipos de firma, que son los que veis en pantalla: la firma electrónica simple, o conocida también como la estándar o la básica, la firma electrónica avanzada y la firma electrónica cualificada, que anteriormente la ley de firma electrónica la denominaba firma reconocida. Respecto a la firma electrónica estándar, la simple, se trata de una firma cuya definición coincide con el concepto general que ya hemos mencionado en la anterior slide, y el uso de este tipo de firma es frecuente, como sabéis, en el sector privado y para contrataciones de transacciones online recurrentes de valor moderado, como por ejemplo las relacionadas con el sector del retail, en algunos casos también para la banca y especialmente para las transacciones con consumidores. Este tipo de firmas suelen aplicar mecanismos de seguridad para procurar la identificación del firmante hasta un cierto punto. Por ejemplo, mecanismos consistentes en el uso de claves, passwords o contraseñas incorporadas a un mensaje, o el clásico sistema pregunta-respuesta. No obstante, y aunque se trata de un tipo de firma válido,
por sus características, digamos, de menor sofisticación, estos sistemas tienen una capacidad de identificación del firmante limitada. Por lo tanto, no podemos descartar con plena confianza que en todos los casos que nunca se haya producido una suplantación de la identidad del firmante. Ello no significa, y queremos destacar especialmente este aspecto, que estos tipos de firmas no sean válidos. Son muy válidos y pueden incluso ser ciertamente seguros. Pero bueno, al final todo dependerá de la tecnología en que se sustenten y, por ejemplo, también del número de factores de autenticación que incorporen. Respecto a la firma electrónica avanzada, el reglamento IDAS dispone que este tipo de firma deberá cumplir con unos requisitos concretos, que son los que veis en pantalla, y son los de que deberá estar vinculada al firmante de manera única, deberá permitir, en este caso sí, la identificación del firmante y bueno, otra cuestión importante es que en este caso deberá de alguna manera procurar la integridad del documento y que los cambios posteriores, si los hubiera, puedan ser detectables. La firma electrónica avanzada está comenzando a ser cada vez más empleada en el ámbito privado, aunque también conocemos algunos casos de administraciones que están ya implementándola para la firma también de contratos de cierta envergadura. Tradicionalmente, las firmas electrónicas avanzadas han estado basadas en tecnologías de criptografía asimétrica y que no sé si os sonará, pero bueno, es una tecnología que funciona con un sistema de doble clave, una clave privada y una clave secreta, y que también lo que hace es cifrar extractos o resúmenes de la documentación que se firma. Para que el firmante no olvide su clave, lo habitual es que esta se incorpore o sea accesible mediante una tarjeta, un token, un USB o mediante incluso dispositivos de identificación biométricos. Y porque hoy en día ya están empezando a ampliarse mucho también las firmas avanzadas basadas en biometría, como por ejemplo a través de la parametrización o la captación de la inclinación de la mano al firmar, la presión ejercida, el reconocimiento facial o ocular y también la biometría vocal. Como cabe esperar, debido a sus características, este tipo de firma electrónica nos permitirá identificar con mayores garantías al sujeto firmante, así como certificar también la integridad de los documentos firmados. Y finalmente, respecto a la firma electrónica cualificada, el reglamento exige que para que pueda ser considerada como tal, esta deberá consistir en una firma electrónica avanzada, como la que hemos visto, que cumpla los requisitos que hemos visto en la anterior slide, y además deberá estar basada en un certificado cualificado de firma electrónica expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza y generada mediante un dispositivo cualificado de creación de firma. La firma electrónica cualificada es a la única, lamentablemente, a la que la ley reconoce efectos jurídicos equivalentes a la firma manuscrita y en realidad proporciona las mismas funciones que una firma electrónica avanzada, pero ofrece también mayores garantías respecto de la identidad del firmante, dado que cumple también con requisitos adicionales de seguridad que establece el reglamento. Esta clase de firmas deberán ser además proporcionadas por prestadores cualificados de servicios de confianza, que serán aquellos a quienes el organismo de supervisión, es decir, el Ministerio, haya concedido la cualificación una vez comprobada su adecuación con el reglamento EIDAS. Y además deberán figurar en las denominadas trust list o listados de confianza. Este tipo de firma es particularmente empleado por las administraciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos y algunos de los ejemplos más representativos que bien conocéis son el DNI electrónico o otros sistemas como el ACA del Colegio de Abogados para la firma de escritos procesales. No obstante, su uso también está empezando a proliferar y a ser cada vez más empleado también en el ámbito privado, en el sector entre empresas, digamos, también especialmente para la ejecución de transacciones de mayor relevancia o envergadura. Y devuelvo la palabra a Álvaro para que continúe con el siguiente punto. Muchas gracias, Claudia. Pues llegados a este punto, ya por recapitular, hemos tratado, todo suena a introducción, pero era relevante, hemos tratado la ausencia de formalidades como requisito de validez de un contrato en derecho español, hemos
acompañado este razonamiento de distintos esquemas de firma electrónica que son posibles, válidos y que deben tener necesariamente entrada en tribunales porque no se les puede negar efectos jurídicos. Y ahora se trata de ver qué pasa cuando eso sucede, cuando tienes que presentar una prueba sobre un contrato celebrado por medios electrónicos en un tribunal. Y lo primero, aquí solo tengo 3 slides, pero están llenas de contenido. Lo primero que me gustaría decir es que obviamente las reglas de carga de la prueba cambian respecto al tipo de firma que se utilice. Si se utiliza una firma electrónica de las antiguas reconocidas cualificadas de ahora, hay unas reglas especiales de carga de la prueba. El que aporta ese documento electrónico, lo que tiene que acreditar es que efectivamente está firmado con una firma electrónica cualificada. Es decir, debe acreditar que es cualificada, que cumple los requisitos que acaba de explicar Claudia. Si hace esto, entonces, y el resultado es positivo, se presume la autenticidad de la firma electrónica reconocida o cualificada y, por lo tanto, del documento al que se dirige. Las costas y gastos de quien lo hubiera impugnado se le imponen y, además, incluso si hubiera sido temeraria, como podría ser con frecuencia, se imponen multas que en la última redacción, aquí pone 600, pero subirán a 1.200. Pero incluso para facilitar más las cosas, en el proyecto de ley se introduce una nueva presunción y es que basta con acreditar que la firma se ha basado en un servicio prestado por un prestador de servicios cualificado, estos de la Trust List que mencionaba Claudia hace un minuto, como para que se desarrollen todas estas presunciones favorables a la firma y que la carga de la prueba de demostrar lo contrario corresponda a quien impugna la validez de la firma y con ello la autenticidad del documento. En cambio, en el resto de firmas electrónicas, de avanzada para abajo, las reglas son las mismas, no hay que llevarse las manos a la cabeza, son las mismas que las de cualquier otra prueba documental. Si aportamos un contrato firmado con tinta en papel, el original en un juzgado y la otra parte impugna su autenticidad, tendremos que hacer prueba, como parte que ha aportado el documento, prueba sobre la autenticidad de ese documento, sobre la exactitud, veracidad y autenticidad del documento. Esto es igual cuando la firma es electrónica, en los casos de avanzada y simple. Se hace prueba y tras esa prueba el tribunal lo valora bajo las reglas de la sana crítica. Y esto es muy relevante porque si podemos pasar a la siguiente diapositiva, encontraremos un, a ver, gracias, encontraremos un esquema que rige la forma en la que se presta consentimiento por medios electrónicos. Aquí están todas las reglas jurídicas, concentradas, claro, todas las reglas jurídicas, los pasos en los que se descompone una prestación de consentimiento por medios electrónicos hasta que acaba en un tribunal. Y en cada uno de ellos, si se recorre la escasa pero no inexistente jurisprudencia que hay sobre firma electrónica, se verá que en cada uno de ellos algún tribunal se ha detenido para llegar a la conclusión de que a lo mejor algún extremo no estaba suficientemente probado. Vamos a verlos. Conceptualmente, cuando se presta consentimiento por medios electrónicos, no lo puede hacer una persona natural, eso es evidente, una persona física. Tendrá que hacerlo lo que aquí llamamos de una forma algo cursi quizá, alter ego electrónico. Es un conjunto de ceros y unos que te representan en el entorno digital o electrónico. Y la clave de este primer procedimiento, de este primer paso, está en cómo de confiable es técnica y jurídicamente la relación de univocidad que hay entre la persona física que dice ser y el conjunto de ceros y unos que crean los atributos propios de su identidad. El siguiente paso es cuando se produce la firma. Es autenticación o verificación en función del lado de o la cara de la moneda que se vea. Quien quiere firmar una operación en concreto, lo que hace es activar ese conjunto de ceros y unos que representan su identidad digital y lo hace con una serie de mecanismos de autenticación. Estos son los famosos factores de autenticación de los que tanto se habla. Algo que se es, algo que se tiene o algo que se sabe. Y una combinación de ellos en sus múltiples facetas es lo que da una mayor seguridad respecto al procedimiento de autenticación, de activación de esa identidad digital que ya existe y que te representa. Y la contrapartida de esto es la verificación, es la persona, la contraparte en una transacción, si se trata de eso,
que verifique que efectivamente los factores de autenticación que se han utilizado son los que corresponden a esa identidad digital. Y por último, la conservación de todo esto, pero no solo la conservación del documento, que como explicaba muy bien Claudia hace un minuto, el documento se encapsula en una serie de, como de cebollas de encriptación, si se quiere ver así, con una firma electrónica, si es que se hace bien, es la conservación del documento y de las evidencias de cómo se creó esta identidad digital, de cómo se autenticó y verificó a los efectos de la transacción en concreto de que se trate y cómo se encapsula todo eso en un conjunto de datos, en un documento electrónico, que es lo que se presenta o se debería presentar en un tribunal y no quizás la impresión en papel de todo eso, ¿no? Sino el documento electrónico. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Veremos que esto se traduce en que esta falta de formalismo, esta amplitud de posibilidades en la firma electrónica, la amplitud de posibilidades en la identificación, en la autenticación y verificación, llevan a una cosa que, bueno, ahora que todo se hace by design, ¿por qué no se puede configurar un sistema de firma electrónica, me pregunto yo, by design, ¿no? Una legal certainty by design? Y esto parece que tiene un predicamento positivo entre nuestros jugadores y lo voy a tratar de explicar. El reglamento EIDAS y sus reglamentos de ejecución contienen una serie de reglas hermenéuticas que definen a los efectos de un juzgador qué nivel de credibilidad, de verosimilitud jurídico le tienes que asignar a cada uno de los estamentos. En identificación, según las reglas que haya seguido, será bajo, sustancial o alto. Y estos son reglas de valoración de la prueba que se imponen a nuestros tribunales necesariamente. Esto obviamente tiene un calado mucho más profundo y las reglas de identificación son complejas y extensas, pero pensemos en algo que a muchos les sonará conocido, en la autorización del SEPLAC para el alta de nuevos clientes, hace 3 años, 4 años ya, para el alta de nuevos clientes en banca. Es para algo tan relevante como una persona que no conoces de nada, que va a abrir una cuenta corriente o operar con un banco por primera vez, basta un mecanismo de identificación, es decir, para crear esa identidad digital de ceros y unos que lo representa, basta un mecanismo de identificación a través de videoconferencia. Es cierto que llena de matices y de precauciones, pero nada menos que para la prevención del blanqueo de los capitales y la financiación del terrorismo, el CEPLAC considera que es un mecanismo apto para una identificación por medios electrónicos. Y con esto se crea, solo un ejemplo, claro, pero con esto se crea una identidad digital. A continuación, esta identidad digital se autentica, o sea, se activa por medio de autenticación y se verifica por quien vaya a ser la contraparte en la operación. Y también esto tiene 3 niveles, bajo, sustancial y alto, de credibilidad o de verosimilitud jurídica que se traducen en reglas hermenéuticas de interpretación para los tribunales, si han seguido determinados pasos. Esto, si lo reconsideramos, significa que la tecnología nos dará, y esto es en muchas ocasiones fácilmente medible en términos estadísticos, un porcentaje posible de errores para un nivel de significación, el que sea, estadística, que combinaremos con los distintos estamentos de credibilidad jurídica que tiene asignada la primera parte, la identificación. La segunda, en función de los mecanismos técnicos que hemos utilizado, obtendremos un porcentaje de error estadístico que combinaremos con los mecanismos de valoración jurídica de esta prueba a los efectos de autenticación y verificación. Y en la conservación, no me detendré mucho porque enseguida lo dirá Claudia, existe una regla parecida, de manera que combinando 1, 2 y 3 se puede llegar con creo, razonable solvencia a un porcentaje de certeza general, decimos aquí, que por lo general, si el procedimiento estaba bien diseñado, aunque no sea una firma electrónica cualificada, aunque no sea incluso una firma electrónica avanzada, es decir, aunque sea una firma electrónica simple, podrá ser, y en la mayoría de los casos será, muy alta. Entonces, si la estadística y las reglas hermenéuticas de interpretación te dicen que en el 92% de los casos lo que estás diciendo es correcto, la sana crítica será difícil que pondere el 8% restante, en este mismo ejemplo, favorablemente en un tribunal. Entonces,
con esto el mensaje que quiero trasladar es que se puede hacer, y en algunos casos se debe hacer, un procedimiento de contratación diseñado ad hoc. Podrá ser para una operación en concreto, pero sobre todo podrá ser para operaciones en general, con masivas, con clientes, con consumidores. El propio procedimiento te dará un nivel de credibilidad o verosimilitud en el momento de disputa en un procedimiento judicial. Y se puede articular con un mecanismo objetivo o objetivable como este. Bien, lo anunciado, conservación, le paso la palabra a Claudia. Muchas gracias, Álvaro. Tal y como hemos comentado al inicio de la sesión, además de la firma electrónica, el reglamento eIDAS regula también otros servicios de confianza. Por motivos de tiempo vamos ya un poco justos, no podemos abordarlos todos, pero nos parece relevante destacar algunos de ellos, especialmente los que tienen más relación o conexión con todo esto que hemos venido tratando. Por ejemplo, el reglamento regula los servicios de validación de firmas o de sellos, que son muy relevantes, dado que de poco nos sirve aceptar que la otra parte nos devuelva contratos ejecutados mediante firma electrónica si no tenemos la capacidad luego de validar dicha firma internamente. Por lo tanto, estos servicios sirven para verificar y confirmar la validez de una firma o de un sello, incluidos aspectos también como la integridad del documento o si el certificado empleado continúa vigente y no ha caducado o ha podido ser revocado. También, por otro lado, se regulan los servicios de identificación electrónica, los nacionales, especialmente como el DNI o el pasaporte electrónicos, para que los ciudadanos puedan acceder a servicios públicos en línea, también en otros países de la Unión Europea, en donde se requiera su identificación. Si bien la regulación de la eIDAS se refiere a sistemas públicos, nada impide tener también este régimen como referencia para sistemas de identificación en el ámbito privado, especialmente respecto a la clasificación de los distintos niveles de seguridad. De hecho, estos estándares son tenidos en cuenta para dar cumplimiento a los procesos de Know Your Client o a los requerimientos de la normativa de prevención de blanqueo de capitales. El reglamento también hace una mención a los servicios de preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos relativos a estos servicios, que si bien no se regulan en detalle, como podéis imaginar, tienen la finalidad de garantizar el grado de confianza de una firma o de un sello a través del tiempo. Y finalmente, pero no menos importante, y aunque no se regule expresamente en este caso en el eIDAS, nos parece esencial recordar, como es lógico, que todo documento ejecutado electrónicamente deberá ser custodiado mediante un sistema adecuado para garantizar su conservación a lo largo de los años. Y permitirnos aquí que empleemos la metáfora de la punta del iceberg para recordaros básicamente que de poco sirve que hayamos extremado la diligencia empleando el sistema de firma más seguro del mercado si luego no somos capaces de implementar también soluciones de conservación de documentos electrónicos igual de robustas y seguras durante toda su vida útil. En la custodia de documentación electrónica será imprescindible que tengamos en cuenta aspectos como el sistema concreto de almacenamiento o de hosting, el cloud, pero también aspectos críticos como la ciberseguridad, el cumplimiento con la normativa de protección de datos o los plazos legales de conservación de toda esta documentación. No nos vamos a detener hoy más en indagar respecto a todos estos puntos, ya que, como hemos dicho, está previsto que organicemos también unos webinars específicos. Y para concluir, y tal y como hemos podido comprobar, en materia de firma electrónica y servicios de confianza en general y también para todo lo relativo a la gestión de documentación electrónica y la implementación de sistemas adecuados en nuestras empresas, los abogados tenemos por delante un trabajo importante y muchas cuestiones que valorar. Especialmente tendremos que realizar trabajos de prevención y diagnóstico, como comentaba Álvaro, y ayudar, muy importante, a elaborar los protocolos, ¿no? Los protocolos y los estándares de actuación que garanticen la mayor confiabilidad jurídica posible
en las relaciones con los clientes, los proveedores, los partners o con quien sea. Para ello habrá que tener en cuenta también la evolución del marco jurídico, ir monitorizándola y también la naturaleza de los procesos, las operaciones, su relevancia o aspectos particulares o específicos de cada uno de vuestros sectores. Y finalmente, también, como ha insistido Álvaro, será relevante que vayamos adoptando ya todas las precauciones y medidas que corresponda preparar para la prueba, ¿no? ante eventuales posibles impugnaciones de todos nuestros sistemas que puedan darse en un futuro. Esperemos que no, pero más vale estar preparados. Y nada, con todo esto aquí ponemos fin a nuestra sesión de hoy, que esperamos que haya sido útil y práctica. Y por favor, si tenéis cualquier pregunta o duda, no dudéis en planteárnosla a través del correo electrónico de Álvaro o el mío que veis en pantalla. Estaremos encantados de acompañaros con todas estas cuestiones y sobre todo recordar que en los próximos días está previsto que organicemos otros webinars relacionados con todas estas materias, así que esperamos que os interese y que podamos también contar con vuestra presencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.